Autoridades de salud anunciaron una serie de cambios en el sistema de ISAPRES. El principal de ellos es que desde abril del 2020, en meses más, tanto hombres como mujeres pagarían lo mismo por sus planes de salud. Esta medida va a regir para los nuevos afiliados y a partir de 2021 para quienes ya tienen un plan. Bueno, queremos profundizar en esto con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Manuel, buen día. Hola, muy buenos días, Carla, Gonzalo. Manuel, en primer lugar, ¿cómo evalúas este anuncio que ha hecho el Ministerio de Salud en torno a este cambio administrativo previo a la reforma de las ISAPRES, pero un cambio, en fin, que vendría a ecualizar o balancear los costos, principalmente entre hombres y mujeres? Así es, yo creo que va en la dirección correcta. Creo lo que la ciudadanía está esperando hace mucho tiempo, que es eliminar la discriminación por precio y por riesgo entre hombres y mujeres. Queda pendiente, eso sí, la discriminación por riesgo definitiva, porque creo que eso está también lo que espera la ciudadanía respecto de los adultos mayores, porque hombres y mujeres van a pagar lo mismo, pero todavía un adulto mayor de 65 años va a pagar 4 veces más lo que pagaría el grupo de riesgo más bajo de esta nueva tabla de factores, pero insisto, es un tremendo avance y significativo. Ahora, perdón, tenemos acá una gran duda en nuestra mesa desde muy temprano con Carla Zunino, porque, a ver, ¿cuál es el esfuerzo que van a hacer las ISAPRES en todo esto? Porque da la impresión de que esto se va a sacar el balance de costos, sumándole más costo al valor que pagan los hombres jóvenes. Pero, ¿qué es lo que van a poner las ISAPRES en todo este nuevo sistema? A ver, mira, de lo que te entendí, el tema es que aquí lo que hay es que los costos del sistema se distribuyen. No es que la ISAPRE ponga un subsidio o el Estado ponga un subsidio. El valor de lo que antiguamente costaban los planes de salud se distribuía en riesgo de las personas. Los niños costaban más caro, pagaban más. Los adultos mayores costaban más caro, pagaban más, y los hombres jóvenes pagaban mucho menos porque eran menos costosos. Ahora lo que se hace es que se obliga a que el precio se distribuye y no hay diferencia, pero no es que la ISAPRE asuma algún subsidio. Ahora, al comienzo, como esto opera para los nuevos planes, los hombres y mujeres nuevos que se incorporan al sistema pagan lo mismo y por lo tanto desde este principio las cohortes de nuevos personas, hombres o mujeres, van a pagar lo mismo y están solidarizando el plan. Pero la gente más antigua que se cambie, por ejemplo, para que las mujeres obtengan un valor más bajo a un ISAPRE o a un nuevo plan dentro de su mismo ISAPRE, esas personas van a rebajar su plan, pero los hombres jóvenes, si se quieren quedar en su plan, van a seguir pagando lo mismo, por lo tanto más barato. Y ahí va a haber una diferencia que probablemente el ISAPRE va a querer subsanar con los reajustes de precio base que se hacen todos los años en marzo. Ya ahí la superintendencia va a tener que estar muy atenta a establecer los controles y regulaciones de que las alzas no sean abusivas y no se esté produciendo ahí también una compensación en las alzas generales de precio por estas diferencias de sexo que no están siendo cubiertas en esta primera etapa por todo el sistema. Manuel, me imagino que aquí hay un incentivo para hombres jóvenes que pudieran pensar en irse a FONASA, porque en el fondo Carla, si en el sistema ISAPRES... ¿Me escuchas, Manuel? ¿Ahí me escuchas? Te decía si es que aquí se produce un incentivo para que los hombres jóvenes se pasen al sistema público, a FONASA, pensando en que se les encarecería el plan dentro de la ISAPRE. Yo no sé si FONASA está en condiciones de recibir más personas de las que ya tiene, porque estamos hablando de 3 millones de personas en ISAPRE, pero el grueso está en FONASA y FONASA ya tiene muchos problemas. Sí, bueno, efectivamente, como tú dices, hay 14.400.000 personas en FONASA y solo 3.400.000 personas en ISAPRE. El problema es que FONASA, sin hacer su propia reforma de modernizar los hospitales públicos, de mejorar las listas de espera, de que el FONASA realmente sea un seguro de salud, que ya tiene 2 millones de personas en listas de espera, si tú le agregaras una migración importante de población, probablemente este sistema va a empeorar. Por eso que es importante, yo creo que reconocer que este es un avance de gestión administrativa de la superintendencia, pero hay que esperar la reforma de salud, y la reforma de salud lo que tiene que hacer es eliminar la discriminación por riesgo, tanto en ISAPRES como en hombres y mujeres, y compensar esas diferencias para establecer solidaridad con el FONASA y avanzar a lo que nosotros llamamos
un sistema único de seguridad social con un plan universal común que efectivamente elimine estas desigualdades y diferencias que hay entre uno y otro sistema. Por ahora es un avance, pero hay que tenerlo en perspectiva de una reforma más global, porque si no, por ahora, en el corto plazo, se puede producir esta migración que tú señalas y personas jóvenes que van a ver encarecidos sus planes en el sistema ISAPRE van a querer migrar al FONASA para solo pagar el 7% y no tener que pagar un precio eventualmente mayor, y eso tal vez va a producir un problema mayor en el sistema público. Insisto, esto es un avance, pero hay que mirarlo de manera holística y esperemos que esa reforma avance y que el gobierno, no por estos avances puntuales, se quede sin enviar la reforma tanto de FONASA como en el sistema ISAPRE. Bueno, ayer lo decía el ministro Mañalich, lo importante es que avance la reforma general. Esto es una medida administrativa. Le quería preguntar si le encuentra una buena medida y se avanza de alguna manera en el sentido correcto, ¿por qué no lo hicieron ustedes? ¿Por qué no se hizo antes? Esto se pudo haber resuelto antes. ¿Por qué esto estaba sin resolver? Se mantuvo por años esta tabla de factores que era muy injusta. A ver, lo que pasa es que, Gonzalo, estamos en función de las condiciones de nuestro tiempo. Por ejemplo, recordar que cuando yo fui superintendente el año 2003 teníamos senadores designados y no había acuerdo político con esos senadores designados para hacer este tipo de modificaciones. Igual con la reforma del auge... Pero los cambios administrativos no requieren del Parlamento. No, es que este cambio administrativo solo se pudo hacer porque el 9 de agosto del año 2010 el Tribunal Constitucional declara inconstitucional las tablas de factores de riesgo. Y por lo tanto, desde el año 2010 hasta ahora, podría haberse hecho esto, ahora se toma la decisión de hacerlo porque se considera que el contexto lo permite, pero hasta el año 2010 no había ni acuerdo político para este tipo de cambio y no estaba el fallo del Tribunal Constitucional. Pero solo para señalarte que hasta el año 2005, cuando se hizo la reforma del auge, habían 1.500 tablas de factores. Esas 1.500 tablas de factores con la reforma del auge pasaran a solo 2 por ISAPRE. Antes había 1.500. Y ahora, con el fallo del Tribunal Constitucional y con el contexto que hay, la superintendencia toma la decisión de dar una tabla de factores, que es la que se obliga ahora, pero insisto, ahora que el contexto político lo permite y lo que estamos viviendo creo que genera un amplio consenso hacia una reforma global, debemos además avanzar hacia una reforma que, como explicaba al comienzo, elimine la discriminación por sexo y edad, porque es lo que habíamos estado pidiendo desde los años 90. Bien, pues muchísimas gracias, Manuel Inostroza, por habernos acompañado esta mañana. Un buen día.